Vibe coding es un concepto que ha ganado popularidad en el último tiempo y que básicamente significa ocupar la IA para poder programar a tu lado. Existen herramientas que son muy fáciles de usar, pero que te permiten menor potencial, hasta algunas que son un poco más complicadas, pero te permiten hacer cosas espectaculares. Hoy día hablaremos de distintas plataformas como Cursor, Lovable, Codex, entre otras más. No te pierdas este capítulo de Inteligencia Artificial para los Negocios, tu podcast semanal donde podrás aprender en simple cómo llevar la IA a tu organización. Buenas tardes, señor Nolan. ¿Cómo está usted? Muy bien, señor Sebastián. ¿Qué cuenta de su vida? Muy bien, aquí esperando este podcast con ansia para poder hablar de el Vibe Coding en 2026. Vibe Coding 2026. Ya habíamos hablado de esto en un capítulo anterior. Sí, pero lo hemos hablado muchas veces por encima, pero el tema es que esta cosa ha ido evolucionando rápidamente. El concepto se está haciendo cada vez más popular, al punto de que yo creo que hoy día vamos a tener que hablar de la parte inicial nomás, porque hay cosas que son más profundas que no van a alcanzar para este capítulo definitivamente. Es decir, podríamos llamarlo el iceberg del Vibe Coding. Claro, como lo que debes saber de Vibe Coding si es que no tienes ningún grado de experiencia técnica. Perfecto. Porque si tienes grados de experiencia técnica, yo creo que eso es lo que vamos a profundizar en otro episodio. Excelente. Pero ¿y qué es Vibe Coding? Partamos por ahí. Ya, supongamos que nunca has escuchado este concepto, que por algún motivo te lo perdiste, etcétera. ¿Ya? De partida se escribe Vibe con B corta y después con B larga, como si fuera vibras en inglés, ¿ya? Y tiene que ver con esta sensación, igual en español igual se ocupa de repente esto de no entender la vibra, tiene que ver con la sensación, etcétera, y la gente acuñó, en particular una persona muy técnica, que se llama Andrzej Kabarty, dijo que eso era básicamente cuando tú confiabas tanto en un asistente de inteligencia artificial, en términos de código, de que simplemente dejabas que fluyera, ¿ya? O sea, de fondo que te genere lo que tenga que generar en términos de un código para poder resolver una tarea, ¿ya? Perfecto. Estamos hablando de programación, ¿ya? Claro. Pero lo puede desarrollar una persona que no es programadora, ¿ya? Okay. Ahora, es un gran pero, porque obviamente siempre los programadores les van a poder sacar un poco más de ventaja a esto. No es como que con magia vas a alcanzar el nivel de alguien que estudió muchos años, que tenía mucha experiencia, pero hay mucha gente que con este nivel de lo que le habilita la IA hoy día puede hacer muchas más cosas en su repertorio habitual de tareas, gracias a que simplemente puede estructurar y describir bien un pedido, ¿ya? Claro, es como el ejemplo de las imágenes, que yo puedo hacer una buena imagen, pero alguien que sabe de imágenes Claro. puede describirlo mucho mejor y por tanto le va a dar un resultado de máxima excelencia. Claro, los fotógrafos o los productores audiovisuales. De hecho, cuando tuvimos hace mucho tiempo atrás en el podcast a Franco Benavente, que es el que hace distintos videos, en ese momento era para la televisión chilena, pero ahora está con su propia empresa. Él, claro, es el productor audiovisual, entonces él le saca mucho más provecho de lo que uno hace jugando ahí con PO3. Ya. Lo mismo pasa en programación, pero eso pasa de que te permite, así como las imágenes, ahora tú puedes hacer memes para la familia, puedes hacer una imagen rápida para redes sociales, hay un montón de otras cosas que se habilitaron para las personas que no sabían programar, dado eso, ¿ya? Exacto. Entonces, vamos a hablar un poco de cuáles son las opciones que uno tiene hoy día para poder hacer ya algún grado de aplicativo con inteligencia artificial basado en código, desde una parte muy inicial. Después vamos a recorrer cuáles son las otras opciones y finalmente nos vamos a meter de lleno en una que se llama Cursor, que es como un equilibrio. O sea, en el fondo es una herramienta que nació para acompañar al programador, pero hay mucha gente no técnica que encuentra mucho valor ahí, ¿ya? Ok. Hay un grado más técnico aún, que vamos a tocar en algún momento, pero muy superficialmente, que es lo que yo te digo que eventualmente podríamos profundizar en un segundo capítulo, que es esto de Cloud Code, ¿ya? Que es una herramienta en específico que le hace muy buen fit con los programadores, pero con la gente que no es programadora hoy día es un poco más lejana, ¿no? Es decir, esperaríamos entonces que esto tenga muchos likes, me gustas, comentarios para llegar a ese... Exactamente. Vale la pena hacer el de Cloud Code. O sea, si están interesados en eso, alguien lo ha escuchado o quiere saber eso, ponlo en los comentarios efectivamente para después convencer a todo el resto de que vale la pena hacer el segundo capítulo.
¿ya? Pero Perfecto. ahora estamos en este y lo que vamos a hablar un poco es como cuáles son las versiones que tenemos disponibles dependiendo de lo que queramos hacer, ¿ya? Partamos por lo más básico. ¿De dónde puedo sacar código? ¿Qué puede hacer código? Bueno, todos los asistentes de lenguaje pueden hacer código, ¿ya? ChatGPT, Gemini, Copilot incluso, a pesar de que no está optimizado para eso. Cada uno de estos proveedores incluso han sacado a veces versiones específicas para código, ¿ya? Por ejemplo, ChatGPT se llama Codex, ¿ya? Entonces nosotros podemos ocuparlo en la versión habitual de ChatGPT y esa es la versión como más básica, ¿ya? Es como lo que para partir con este tipo de cosas, ¿ya? Ujú. Entonces, para no siempre hacer con ChatGPT, yo lo que voy a hacer ahora, voy a innovar un poco, imagínate la innovación, voy a ir a Gemini. ¿Ya? Solo porque es el mejor según nuestros últimos estudios. Exactamente, si ustedes no lo han visto y están interesados en eso, nosotros hicimos un estudio sobre cómo los distintos asistentes de inteligencia artificial dieron la prueba estandarizada de Chile de acceso a la educación superior que se llama la PAES. Lo pueden encontrar en evoacademy.cl/PAES. Spoiler, ganó Gemini. Pero estamos hablando de eso, ¿ya? Ahora estoy en Gemini en la pantalla y estoy en el chat habitual y lo que voy a hacer es acá abajo cambiarlo a modo Canvas, ¿ya? El modo Canvas también existe en ChatGPT, ¿ya? Y hace algo similar. Lo que pasa es que ahora simplemente lo quiero ocupar acá. Perfecto. ¿Ya? Y acá le voy a pedir una aplicación como de algo relativamente fácil, ¿ya? Pero que ojalá me hubiera costado quizás hacerlo como persona no técnica, ¿ya? Perfecto. Le voy a decir, crea una aplicación que describa la relación entre las curvas de oferta y demanda en el contexto del curso de Introducción a la Economía, de modo similar a la imagen adjunta que no adjunté. Ya, después de haber copiado y pegado las cosas, estamos acá de vuelta y lo que voy a tratar de escribir es un ejemplo basado en un curso de Introducción a la Economía. Para los que no han escuchado esto, básicamente lo que describe en la Introducción a la Economía es que hay dos fenómenos que te ayudan a determinar un precio. Es que hay gente que quiere un producto y hay empresas o organizaciones o personas que entregan un producto. Pero en el Correcto. fondo, entre más demanda hay, el precio va a ser mayor, ¿ya? Y mientras más oferta, el precio va a ser menor y como que hay una relación entre ambas cosas, ¿ya? Entonces lo que yo quiero es que cree algo que me permita explicar esa relación, ¿ya? Entonces creé este prompt. Vamos a ver. Y bueno, acá está el resultado, ¿ya? Se dan cuenta, ahora ese código cambió a lo que dice acá vista previa, ¿ya? Y en esta vista previa generó esta visualización que está al costado. Esto que está acá, si yo me pongo encima, me muestra algún grado de interactividad. Eso quiere decir Claro. que esto es un sitio web, ¿ya? Básicamente acá me dio controles según lo que yo especifiqué y puedo editar las cosas que le pedí. Por ejemplo, desplazar las curvas, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace? Si se dan cuenta, el precio que está acá va cambiando y de hecho acá abajo me va mostrando eso. Entonces, por ejemplo, lo que te enseñan en esos cursos de introducción a la economía es que hay ciertas cosas que desplazan la demanda hacia la derecha. Se lo hago, fíjense, el precio cambia. Y también hay otras cosas que desplazan la oferta, ¿ya? Y también eso puedo ver que cambia. También puedo ver lo que se le llama en economía la elasticidad, que es básicamente la pendiente de estas curvas. Y lo mismo con la demanda. Y así me permite obtener, poder ir viendo cómo pasa este precio, esta relación. Claro. Por ejemplo, alguien me dijera, oye, es que la demanda es inelástica, porque cosas que a los economistas les gusta decir, le bajo la dimensión de elasticidad. ¿Y qué es lo que veo? Es que con cambios fuertes de la oferta, el precio varía bien poquito, a pesar de que los cambios son muy fuertes, ¿ya? Que es un poco la idea detrás de ese concepto de elasticidad, ¿ya? Exactamente. Entonces me permite jugar con esto y quizás darle a mis estudiantes que en algún momento querían probar esto y lo que uno tenía que hacer cuando estaba en Introeconomía era simular esto en varios dibujos, digamos. Claro. ¿Ya? O con Excel, o ahí imaginándose con el ManQ. Claro, o sea, en el fondo no era tan fácil, ¿ya? Ahora simplemente lo que yo puedo hacer como profesor es hacer esto, supongamos que me gusta, apretar aquí donde dice compartir, aprieto compartir, le crea un vínculo, ¿ya? Y esto eventualmente yo se lo puedo pasar a mis estudiantes van a abrir este chat y lo que se van a encontrar es con el aplicativo sin la conversación. Ah, ¿ya? perfecto. Se le fondo directamente con el aplicativo.
Entonces, si esto ya funciona como a mí me gusta, se lo puedo pasar incluso al estudiante para que lo pueda revisar desde acá. Ya, no queda como solamente en tu computador porque el No. típico del localhost, eso no pasa No, para aquí. nada, esto queda inmediatamente en un link. ¿Ya? Ahora Perfecto. queda en un link que tiene la marca de Gemini y es gemini.google, entonces, y no se puede personalizar, y no importa cuál sea tu nivel de licencia, Claro, pero más allá de eso funciona. ¿Ya? súper. Entonces, esto es como la versión más básica de esto, ¿ya? Si se dan cuenta, cuando yo voy acá a la pestaña que estábamos antes, pero pongo código, acá está el montón de código, ¿ya? Y si yo supiera en el fondo técnicamente qué es lo que está pasando acá, yo, por ejemplo, podría ir y, ponte tú que esta fórmula no me gustó, ¿ya? Y quiero cambiarle alguna variable y forzar que esto sea 5, puedo ir y cambiarlo en el teclado, ¿ya? ¿Por qué? Perfecto. Porque todo esto de acá es editable. ¿Ya? Y en la medida que yo edito eso, después voy a vista previa, que eso se cambia de acuerdo a lo que yo hice, ¿ya? Además, el modo Canvas, la otra característica que tiene es que yo, por ejemplo, supongamos que en mi aplicativo, no sé, la curva era azul, ¿ya? Y no me gusta el azul, coloca el color de la curva de oferta en verde. Ah, perfecto. Es decir, yo puedo seguir iterando con Gemini para ir haciéndoles cambio al código sin yo tener que entrar al código Claro. necesariamente. Entonces lo que va a pasar ahora es que el código, en realidad acá sale como si se estuviera reescribiendo, pero en realidad lo que está haciendo es editar aquella parte del código que tenía que ver con esto, ¿ya? Perfecto. Y una vez que esté terminado, me va a dejar compilarlo de nuevo en la vista previa y voy a poder tener el resultado de nuevo, ¿ya? Súper. Entonces, ahora está en verde. Magia. Magia. ¿Ya? Entonces, esta es la versión más básica de esto. Existe acá en Gemini, existe en ChatGPT, también existe para los que ocupan también Gemini, pero lo quieren en otra interfaz. Existe esto que se llama app.new, que es en el fondo Google AI Studio, que te permite un poquito más de complejidad en esto, pero es esencialmente lo mismo. O sea, yo aprieto acá donde dice Build My First App y entro en una conversación similar a la que estábamos antes, pero con algunas opciones más cuando quiero editar, por ejemplo, el modelo que está detrás, entre otras cosas. ¿Ya? Ah, excelente. ¿Ya? Entonces, si se dieron cuenta, si bien hay código, no tuve que interactuar directamente como persona no técnica con el código, ¿ya? Pero evidentemente si queríamos entrar en personalizaciones o en tener una aplicación que, por ejemplo, yo la pueda vender, esto ya se empieza a quedar corto, porque en el fondo... Claro. Porque sigue está con la marca de Gemini y como que no sabemos si es que esto va a seguir funcionando o no, porque esto debe tener algún límite o va a quedar así como por siempre en vivo. Mira, no me he topado que expiren. Yo creo que quedan en vivo porque básicamente se compilan en la medida que se necesitan. Claro. Es como una conversación compartida, digamos. Ya, excelente. Pero, por ejemplo, si tú le quieres añadir más complejidad, por ejemplo, supongamos que tú quieres que haya un login aquí y que solamente los estudiantes de tu escuela lo puedan ver, ahí ya no se puede. ya no se puede. O Claro. que, por ejemplo, dependa de una variable que ingresó el usuario, ¿ya? Que en el fondo el usuario haya dicho, oye, mi estimación del precio iba a ser 80 y resulta que el precio de equilibrio fue 45, te equivocaste por tanto. Ya, eso no puedes hacerlo acá. O sea, en el fondo todo lo que tiene que ver con guardar información o cosas más complejas que simplemente mostrarte algo y esperar que funcione con lo que estoy desplegando, ya no lo puede manejar este tipo de aplicaciones. Claro. ¿Ya? Entonces la siguiente fase en esta escala de vibe coding es un poco algo que ama mucha gente, que yo creo que es el producto por excelencia para las personas no técnicas, que es Lovable o Replit. ¿Ya? Perfecto. Son dos proveedores principales, los voy a mostrar al tiro los dos. ¿Ya? El primero es este que se llama Lovable, que está ahora en pantalla, ¿ya? Y esta aplicación subió como la espuma, es como el caso de éxito del growth marketing del último tiempo. Hay mucho documento, o sea, como son muy transparentes en torno a su como ha sido su crecimiento, y efectivamente ha sido espectacular. El de Replit también, pero por algún motivo en el círculo de marketing, este caso como que la gente lo ama más. En general he visto que gente no técnica del mundo de marketing tiende a preferir esta sobre Replit, ¿ya? Ok. Replit es esta otra que está acá, ¿ya? En particular, yo he ocupado un poco más Replit y la encuentro buena, pero probé LOL para poder prepararme para este podcast y funcionó bien. Pero ¿te gusta más Replit que Lovable simplemente porque Replit entró a tu vida primero? No, la verdad es que Lovable, o sea, yo encuentro que ha ido como igual añadiendo cosas más rápido. Ah, ok. ¿Ya? Ok.
pero no creo que haya una diferencia tan fuerte en este momento. Lo que sí pasa es que siento que en Latinoamérica, como se hizo tan popular, tiene un ecosistema más grande. Entonces probablemente si yo quiero buscar youtubers que hablan de esto, debe haber más gente. O sea, en el fondo igual es bueno tener en consideración en el fondo que va a tener ese problema. Lo que sí es que luego hablo un poquito más caro para ciertas cosas. Vamos a hablar un poco de cómo te cobran, pero te cobran por añadirle como funcionalidades, como por ejemplo de que puedas tener un link propio para que pueda correr en la nube, o por el tráfico que va a tener. Entonces, si bien te quitan la complejidad del código, la tenés que pagar. Claro, una cosa por otra. Sí, no es tan gratis como lo que vimos ahora de Gemini, ¿ya? Perfecto. Entonces, con esta yo ya puedo hacer cosas más complicadas, ¿ya? Eso quiere decir, por ejemplo, si quiero interactuar con el sitio web más allá que simplemente un slider, quizás algo que quiero guardar hoy día y ver mañana, eso ya lo puedo hacer. También Lovable tiene una infraestructura alrededor del modelo de lenguaje que aumenta las capacidades de lo que uno puede hacer. Porque cuando uno programa, uno cree que puede hacer un sitio web así como, no sé, una descripción, como si fuera un catálogo. Claro. Pero hay otras cosas que expanden tu capacidad de un sitio web, por decirlo de alguna manera. Ya que son técnicas, pero que no necesariamente todos los sitios web lo tienen. Como por ejemplo el administrar usuarios. ¿Ya? O sea, que tú tengas usuarios y a esos usuarios hay que crearles un usuario y contraseña. Eso es sensible porque te las pueden hackear. Ya, entonces ellos tienen un módulo para los usuarios. Perfecto. También quizás tú lo quieres hospedar con un dominio propio. Ya, o sea, en el fondo en vez que sea lovable.app/mi aplicación, sea miaplicación.com. Ya, en ese caso también tiene esa opción. Entonces, en el fondo empiezan a expandir un poco lo que vimos antes, añadiéndole cosas, bases de datos, hospedaje, autentificación, seguridad, entre otras cosas. ¿Ya? Excelente. Entonces, acá yo puedo contar con que eso va a existir. Incluso hace poco anunciaron una integración con Shopify, ¿ya? Que es el principal proveedor de sitios web de e-commerce en el mundo. Por lo tanto, si yo quiero que además esto tenga un carrito de compra, también lo voy a poder hacer con Lovable. Ok. Por lo tanto, ya no necesito como también pensar, oye, ¿y cómo voy a ver el tema de las tarjetas de crédito? Bueno, Shopify eso ya lo tiene resuelto para todos los países donde está. Entonces, claro, sigue aquí el tutorial de eso, ¿ya? Que si obviamente en Chile es distinto que en Colombia, que en España, etcétera. Entonces no vamos a entrar en ese detalle, pero Shopify ya lo tiene resuelto. En todos estos países hay tiendas con Shopify, ¿ya? Claro. Entonces Lovable dice, yo no voy a entrar en esa categoría porque sería entrar en todo ese problema de nuevo, cómo me integro con los despachadores de productos, con la revolución del carrito, con las... No, mucha complejidad. Eso lo hace mi amigo Shopify. Ese ecosistema ya está completamente resuelto, yo simplemente me conecto y ya listo, sigo para adelante nomás. Claro. Entonces, ahora yo tengo que preocuparme de describir bien la idea, ¿ya? Y para eso vamos a hacer una idea un poquito más compleja, ¿ya? Ok. Entonces, para eso voy a ir a buscar mi segundo torpeo. Torpeo es una palabra en Chile que tenemos como para estas notas que uno tiene guardadas y que no deberían verse, Claro. ¿ya? Que se ocupan generalmente para hacer trampa, ¿ya? Entonces, voy a ir a buscar mi segundo torpeo. Acá le dije a ChatGPT que fuera mi torpeo. ¿Por qué? Es decir, IA sobre IA. Exactamente. ¿Por qué? Porque, a ver, ChatGPT es bueno para poder ayudarte a planificar, ¿ya? Perfecto. Entonces, por ejemplo, ahora, fíjate lo que le estoy preguntando. Le estoy diciendo, oye, ayúdame, generalmente yo lo hablo en inglés, pero esto puede ser en español también. Ayúdame a crear un prompt para crear un sitio web estilo MyFitnessPal, ¿ya? Que si no, yo no he escuchado, es una aplicación donde yo puedo registrar las comidas que estoy comiendo, ¿ya? Para que me diga las calorías, etcétera, ¿ya? Usando herramientas como Lovable y Replit, ¿ya? Y acá le describo lo que quiero que haga, que esencialmente yo lo que quiero hacer es agarrar un producto como este, que tiene un código de barra acá atrás, ¿ya? Perfecto. Escanearlo, y con ese escaneo reconozca si está en la base de datos. Si está en la base de datos, me diga los datos inmediatamente, y si no, me diga créame el producto. Ok. Es más complicado que antes, ¿no? Harto más complicado que antes. Porque necesito hacer más cosas. Necesito pedirle al computador de que habilite la cámara. Claro. Necesito ver si esto está en la base de datos. Tengo que tener una base de datos. Y si no está en la base de datos, crearlo y tenerlo para la siguiente sesión, ¿ya? Entonces ya empieza a ser más complejo, ¿ya? Es como lo que probablemente cuando uno tiene esa idea de emprendimiento que quiere algún día hacer, ¿ya? Ahí ya empiezan... Son todas las consideraciones que empieza a ser como necesario para hacer realmente una aplicación ya
un poco más robusta. Claro. Entonces fíjate que yo acá le pedí que me diera un prompt como en ese estilo, ¿ya? Entonces me da acá detalles que son, por ejemplo, cómo se deberían llamar los nombres de las variables, ¿ya? Que cuántas proteínas, etcétera, y describe cosas que quizás de pronto yo no había pensado, ¿ya? Por ejemplo, de que la unidad de medida tenía que ser en gramos, en ml, que está en porciones, ¿ya? Y describe las pantallas que debería tener el producto, ¿ya? Entonces, supongamos que me gustó esto, ya no lo voy a pensar mucho más, pero uno podría eventualmente pensarlo y editarlo y finalmente tenerlo esto más en claro. Entonces lo voy a copiar. Lo voy a copiar hasta donde describe las pantallas, ¿ya? Entonces ahora voy a ir a Lovable. Y lo lanzamos ahora. Y lo primero que hace es decirte, como cualquier otro asistente, de que lo va a hacer, pero no lo hace. No, porque se dio cuenta que efectivamente esto va a necesitar una base de datos. Y acá es donde entra esto de Enable Cloud, que es un producto más premium de ellos. Okay. Y básicamente te está diciendo, ¿estás dispuesto a que te voy a cobrar más créditos ahora en lo gratuito, pero el siguiente vez que quieras hacerlo te voy a cobrar? Tú dices, sí, por supuesto, porque quiero que funcione mi aplicación, ¿ya? Perfecto. Y si te está gustando este episodio, ayúdanos a crecer y así llegar a más personas. Si estás en Spotify, abre la aplicación desde tu celular, selecciona nuestro programa Inteligencia Artificial para los Negocios, pincha en los 3 puntitos y dale una valoración de 5 estrellas. Por otro lado, si estás en YouTube, dale like y suscríbete. Gracias por todo tu apoyo y por hacer este podcast cada vez más conocido. Antes de entrar, obviamente, a todo el tema de pricing con más detalle, ¿esto lo puedo probar gratuitamente en un principio? Sí, yo ahora estoy ocupando la versión gratuita. Perfecto. Tienes una cantidad de créditos como limitado, que te permiten hacer todo lo que los créditos aguanten. Entonces, si colocas algo muy complicado como esto, gasta un poquito más de crédito. Y eso te permite solamente el desarrollo, onda, tener como este MVP como producto mínimo y revisarlo. De ahí a publicarlo y hacerle como todas las cosas para que otros usuarios lo usen, ya empieza a cobrar o cosas así. O sea, ahora vamos a ver que nos va a dejar publicarlo, ¿ya? Pero no nos va a dejar publicarlo con una URL personalizada. Va a ser como Lovable, va a ser algo así como lovable.app/algo. X, E, J y todo eso, letras raras que a veces se ven. En Replit no, Replit es más pesado. Replit es como si tú lo quieres publicar de alguna manera, tienes que pagar sí o sí. Ya, perfecto. Entonces desarrollarlo, lo que sí te permite hacer y que es súper interesante es que te deja tener una URL de prueba, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tú lo podrías mandar, tú que estamos iterando nosotros dos como equipo y cuando estemos convencidos lo queremos mostrar al mundo, la URL de prueba nos va a permitir verlo en, oye, tú tu computador y en el mío y listo, ¿ya? Perfecto. Y eventualmente cuando estés listo, lo publicas, ¿ya? Y cuando lo publicas, esto también hay varias cosas que pasan cuando uno publica un sitio web. Obviamente no vamos a entrar en esa profundidad en detalle, pero básicamente si tú tienes un sitio web que es muy ligero, necesitas un computador que lo soporte, que sea más liviano. Claro. Pero si tienes un computador que lo va a ver muchas personas, o sea, tienes un sitio web que lo va a ver muchas personas, el computador que necesitas para soportar eso tiene que ser más grande, más robusto, ¿ya? Muchas veces tienen que ser muchos computadores para que lo puedan ver bien desde todos lados. Y toda esa complejidad, hay mucha gente que se dedica a eso, ¿ya? Claro. Lovable tiene una manera de poder gestionar esa complejidad, pero ahí es donde te cobran. O sea, en el fondo, el tráfico es su unidad también parte de la unidad de cobro. Perfecto. Mientras mejor le vaya a tu sitio web, más te van a cobrar. Ahora, obviamente... Debería ser como retorno positivo también para ti. Claro. Eventualmente. O sea, esa es la gracia, de que en el fondo, claro, te voy a cobrar más cuando esté yendo mejor. Claro. Ahora, si tú quieres hacer algo que va a ser como algo como for free, en el fondo la gente lo va a ocupar y no te va a dar ningún fruto, no tanto. O sea, en el fondo igual uno debería pensar que detrás de todas estas cosas deberían haber modelos comerciales, ¿ya? Ok. Si te das cuenta, hasta el momento a mí no me ha mostrado nada de código, pero sí dice que está editando algo, ¿cierto? Sí. Es porque efectivamente acá donde estamos ahora, esta ventanita que dice preview, ¿ya? En Replit también es similar, donde tiene una ventana para ver el preview y tiene otra ventana que está acá, que dice code, que es donde ya uno ya empieza a ver todo esto, ¿ya? Y acá es donde empieza a ver una pequeña
una pequeña gran diferencia con lo que vimos de Gemini. Gemini generaba un solo archivo de código hacia abajo. Claro, uno hacía scroll y veía como todo el código de lo que te veía, de lo que uno puede ver después en el preview. Claro. Claro. En cambio, la parte de build que vimos antes de Google AI Studio y Lovable Ujú. ya empiezan a tener sistemas multiarchivos, ¿ya? Perfecto. Y empezamos a ver acá que hay varios archivos, ¿ya? Entonces en el fondo yo pincho, por ejemplo, tiene un set de cosas, acá tiene otras cosas, y así sucesivamente. Supongamos que no tengo idea de desarrollo web, Ujú. todas estas cosas son diferentes archivos que manejan diferentes componentes. Por ejemplo, una tontera súper chica, del robots.txt define la relación de que si tu sitio web puede ser indexado con Google o no, ¿ya? Ok. Y así hay un montón de archivos para ese tipo de cosas, ¿ya? Y acá te muestra que está editando actualmente bueno, justo lo acaba de terminar. Estaba diciendo cuál es el archivo que estaba editando para poder hacer esto posible, ¿ya? Entonces, si esto funcionó, yo debería poder volver a mi pestaña de preview. Tun. Ahí está mi aplicación. Súper. ¿Ya? ¿Y qué dice mi aplicación? Food Logger le puso. Bien creativo. Bueno, las guías son así, van a ir siempre con nombres genéricos, ¿ya? Y efectivamente dice que tengo estos 4 macros que le dicen, en el fondo calorías, proteínas, carbohidratos, ¿ya? Y si funcionó bien, voy a apretar donde dice Scan Barcode y, ahí estoy, ¿ya? Se activó. Entonces, vamos a ver. Sí. No contaba con la iluminación del estudio, a ver. ¡Eh! Ya. Acá tomó el código, y te decía, ¿por qué sabe justo el código de esa comida? Porque es estándar. Claro. Y acá entonces de fondo le coloco el nombre, entonces le voy a poner, este es un snack de edamame, ¿ya? Tiene, a ver cuántos tiene, 26, 26 gramos. ¿ya? Tiene 100 calorías, lo vi antes. Proteínas, tiene 11 proteínas. Ah, bien, bien. ¿Ya? Estamos comiendo sano aquí en la oficina. Carbohidratos 3 y grasa 4. ¿Ya? Voy a guardar la cuestión. ¿Ya? Y ahí me queda guardado en mi nutrición. ¿Ya? Perfecto. Vamos a ver si funciona. Si pongo log food, ¿ya? Y quiero escanear de nuevo, y si esto funcionó bien, vamos a ver si Vamos a ver si que funciona bien. funciona de nuevo. Porque claro, ahora la idea es que hay una base de datos que ya guardó ese registro y por tanto ahora al volverlo a escanear, debería poder identificar toda esa información rápidamente, sin tener que ingresarla de nuevo. ¡Eh! ¿Verdad? ¿Cachai? Ahora la leyó, ¿ya? Entonces ahora porque está en esa base de datos, dice Snap Claro. edamame y ya tiene esto, ¿ya? Entonces ya, pero le voy a decir que sí y ya está listo, ¿ya? Entonces ya me comí 2, ¿ya? Mirando glotones y están ricos, ¿ya? Mucho, yo creo que deberíais controlarte. Sí, que si no voy a hacer mi proteína a punto de edamame, no, ¿ya? Ya, entonces, si te das cuenta, igual me generó al tiro como varias cosas, como por ejemplo puedo borrar una, Claro. ¿ya? Puedo buscar acá entre los productos que ya tengo. O sea, en el fondo está diseñado para poder completar los vacíos de las cosas que no le pedí, ¿ya? Perfecto. Y generó un esquema de colores incluso, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, esto está igual usable ya. Claro. ¿Ok? No tiene gestión de usuario, que eso le podría añadir eventualmente, porque obviamente acá estamos, como que en el fondo si te mando el link tú vas a ver el récord que hice yo hoy día. Claro, y todos vamos a ir un- colocando la comida que todo el mundo come. Claro, y va a ser un problema, ¿ya? Pero vamos a asumir ahora que está bien, ¿ya? Entonces si yo eventualmente quisiera publicarla al mundo, acá es donde coloco esto de publish, ¿ya? Y aquí donde ya, cuando le coloco un dominio personalizado, es donde ya me empieza a cobrar más, ¿ya? Perfecto. Ya, publiquémoslo en cualquier cosa que venga, en lo que venga, ¿ya? Entonces está compilando y eventualmente esto me va a dar un sitio web que va a poder todo el mundo poder acceder, ¿ya? ¿Qué es lo que hizo acá? Me quitó toda la complejidad del tema, ¿ya? Y acá yo también puedo seguir haciendo lo que hablábamos antes. Puedo como pedirle de que... o sea, ahí está, ¿cómo le puso? Byte Dog Grow, ¿ya? Entonces ese sitio web por si alguien lo quiere revisar. ¿Ya? Y ahí está, el snack de edamame,
Ahí está el sitio web, se puede acceder. Si voy a modo incógnito, no necesito estar logueado para poder verlo. Ahí está. Claro. ¿Ya? Y sigue el mismo snack y sigue lo mismo todo. Sí. Y en la medida de que lo vayamos mejorando, porque yo puedo seguir chateando con este proyecto. Porque oye, esto ya avancé hoy día, pero ya se me hizo tarde. O no se me había ocurrido una idea genial que se me ocurre mañana. Claro, por ejemplo, editar la comida. Claro, o los colores, ¿cachai? Claro. Y así sucesivamente. Todo puedo empezar a chatear con esto, ¿ya? Nótese que acá también me coloca algunas cosas que tienen que ver con seguridad, que fue como un gran tema para bytecoding en 2025. La gente decía, cuando tú haces código así, a la IA se le pasan cosas y por lo tanto no chequea las cosas de seguridad que uno debiese tener en mente. Claro. Cuando uno abre acá, te dice cuáles son los posibles errores y acá, mira, fíjate, dice de que los usuarios pueden borrar cosas que, obvio. De otro usuario, exacto. ¿Ok? Porque claro, tenemos un solo usuario, ¿ya? Entonces acá es donde ya deberíamos empezar a corregir eso, ¿ya? Pero eso no es necesario ahora para mi MVP. Claro. ¿Cómo es la idea? ¿Funciona así? Claro. ¿La comprarías? Sí, perfecto. Sí, y ahora lo soluciona. Y esto claramente es un paso más arriba de lo que yo te diría que el promedio de la gente habla mal de bytecoding. Porque cuando me pasó una vez, por ejemplo, que un usuario estaba viendo una discusión de un thread del típico de LinkedIn, ¿ya? Que la gente estaba hablando de bytecoding y me decía, no, es que bytecoding tiene muchas fallas de seguridad, que las tiene, muchas generalmente, pero estas precisamente son herramientas que tratan de poder contrarrestar eso. Claro. ¿Ya? Tratan de no exponer la información o de advertirte, ese tipo de cosas. Y había un usuario que había hecho todo el trabajo de haber corregido todo lo que le aparecía en el dashboard y todo lo que era evidente. Entonces, típico como programador que se las cree todas. Que se la sabe. No, es que tú tienes estas fallas y siempre va a tener estas fallas de nuevo. Él le dijo, mira, yo no sé nada de lo que tú estás hablando. He corregido todo lo que se me ha ocurrido. ¿Podéis revisarlo y decirme? Y el tipo fue a hacer la auditoría y no encontró nada grave. Encontró la típica cosa de, no sé, alguna cosa chiquitita que normalmente en los escaneos de seguridad te los marcan como amarillo. ¿Ya? Claro, así como, pude echarle un ojo por si acaso, pero nada relevante. Claro, y porque antes efectivamente mandaba errores graves y si uno no sabe lo que está haciendo sin una aplicación que tenga un ecosistema como este por detrás, puede fallar. Entonces igual le recomendaría a alguien que si no tiene absolutamente nada de información técnica, bueno, lea estos escaneos de seguridad que aparecen ahora, pero que también se asesore con alguien cuando se lo quiere exponer a muchos más usuarios. Pero sí sirve para hacer todas estas validaciones, la típica de, oye, ahora está eso, ahora cómo le añado, por ejemplo, de que lo que decías tú, de editar el producto, la gestión de usuarios, ya, todas esas cosas las puedo hacer aquí. Perfecto. ¿Ya? Entonces, Lovable es como, si uno ya no se siente cómodo con programación, hasta acá llegáis. ¿Ya? Hasta aquí es como ya Lovable, voy a hacerme amigo de Lovable y voy a tener que dar con la tarjeta de crédito ahí temblando. ¿Ya? Porque obviamente cada vez que uno quiere mejorar ese prototipo, Lovable te va a cobrar más. Y aquí brevemente uno puede saber cuántos créditos de lo gratuito fue lo que te consumió. Sí, pero en el panel de inicio de la aplicación. Perfecto. Okay. Déjame volver allá. Me debería decir algo así que me deben quedar como 5 créditos. Pero no me acuerdo exactamente en qué parte está. Lo que sí es que ellos te dan créditos por todo. O sea, tenéis créditos, por ejemplo, por compartirlo con gente. Tienes créditos por conectar cosas, ¿ya? Y cosas que te permite hacer, de nuevo, e-commerce, modelos de IA. Si tú querés, por ejemplo, que tu aplicación tenga un chatbot, ¿ya? Eso se puede hacer con esto. Perfecto. Y ellos se encargan del billing. Eso también es importante. O sea, en el fondo puede ser, por ejemplo, que tú, porque tu cuenta es muy chica, no tengas acceso a los mejores modelos. Ellos, como se encargan del billing, si te habilitan esos modelos, ellos lo tienen disponible. Ok. ¿Ya? Igual es una buena pasarela como para poder usar los mejores modelos que están disponibles. Enfocado en quitarte el problema a la cabeza. Perfecto. Entonces, ojalá tú puedas delegarle todo esto. Lo que vas a tener que delegar también es tu billetera. Claro. Ese es mi punto, ¿ya? Y esto obviamente siempre en su infraestructura. Si tú quieres que esto corra, no sé, mejor en Chile porque lo quieres mover en un servidor acá, no se puede, porque es la infraestructura de como lo tienen ellos. Pero son muy pocas cosas las que no se pueden. Pero dado que está controlado por un tercero, siempre van a existir, ¿ya? Okay. Y si quieres que alguna de estas cosas no maneje datos sensibles en la nube, es imposible, porque todo esto se maneja en la nube. Claro. Por ejemplo, si tú estás con
aplicativos del mundo de la salud, donde, por ejemplo, hay veces que requieren de que los datos se mantengan en Chile, en el caso de nuestra legislación, pero en otros países similar, no lo puedes hacer con esto. Claro. Entonces, y ahí es donde ya empiezas a hablar, bueno, tiene que haber algo un poquito más personalizable, pero tengo que ceder facilidad. Correcto. Antes de pasar a la siguiente herramienta, una última pregunta. Los archivos, porque aquí tú mostraste que se hicieron varios archivos. Sí. ¿Yo los podría descargar y quizás utilizar en esta nueva herramienta que vamos a hablar justamente ahora? Sí podrías, pero hay muchas de referencias que tienen que ver a sus sistemas. Ah, perfecto. Por lo tanto, podrías subírselos como referencia y pedirle que los refactorice, que se le llama, para el sistema nuevo. Pero no vas a poder copiar y pegarlos tal cual. Ok. Porque hay mucha referencia a la tecnología de ellos en los archivos. Súper. ¿Y el modelo que utiliza por detrás es transparente o es el que te deja nomás lo papel? Yo que sepa, al menos en la versión gratuita, ¿Gratuita? ellos ven ese tema. Ya, ¿verdad? perfecto. Entonces no es tan seleccionable. No he visto, pero no me extrañaría que te dejaran elegir en otras versiones. Pero igual, tengo que pensar que esto siempre es la versión, es más controlado. Entonces siempre te quitan todas esas cosas para poder quitarte esa complejidad. Claro. Y también para que ellos ganen más dinero, porque si te delegan a ti el control vas a ocupar los modelos más caros también. Exactamente. Bueno, pasemos entonces a esta plasticina ya que es más maleable por la persona. Claro, ya este es como mi caballito de batalla, mi gran descubrimiento 2025, que me encanta, que es mi amigo Cursor. ¿Ya? Yo siempre deseo en la oficina, oye, voy a ir a hablar con mi amigo Cursor cuando tengo que ir a programar. Ya, ¿y Cursor qué es? Esto ya es cuando uno sabe programar un poquito, ¿ya? Uh-huh. O sea, en el fondo, si tú nunca has programado, esto te va a hacer chino mandarín. Claro. ¿Ya? A menos que sea chino, ahí sí lo van a entender. Claro, ahí va a ser francés. ¿Verdad? Y si eres chino-francés, ya... No. ¿Ya? Y Cursor luce así, ¿ya? De cuenta ya es una interfaz un poco más agresiva, está como que no es tan amable, tiene un chat y bueno, ¿qué va a pasar al medio? Ya. No sé lo que va a pasar acá, yo ya me metí en una carpeta, básicamente cuando tú te colocas por un New Window, ¿ya? Te aparece esto. Claro. Por ejemplo, este proyecto que es el que yo creé dice prueba Cursor, que fue una carpeta básicamente, ¿ya? Y cuando abro esa carpeta, llego a lo que estaba aquí. ¿Ya? Perfecto. Que de momento es nada, ¿ya? Ok. ¿Ya? Esto ya está en tu computadora. Aquí ya Sí. no estamos hablando de cloud o algún servidor en Timbuktu que te está corriendo esto. Claro, y eso es importante porque yo estoy ocupando la IA para editar archivos que están en mi computador. Perfecto. Y por lo tanto tengo que preocuparme, o sea, puedo hacer cosas que solamente existan en mi computador. Por ejemplo, yo podría tener un sistema, programarlo para que corra solamente aquí. Y si eventualmente pues, tú estuvieras en una, no sé, la industria del agro, por ejemplo, que de repente tú estás en cosas que no tienen conectividad a internet, ¿ya? Claro. Tú puedes hacer algo que funcione solamente en tu computador y luego sería imposible que corriera porque necesita la nube. Acá sí se va a poder. Perfecto. ¿Ya? Pero necesitas saber todo lo que está pasando acá, ¿ya? Exacto. Esto, sí, para la gente que ya haya programado, le va a decir, pero esto se parece a algo, ¿ya? Y ese algo es lo que se le llama Visual Studio Code, ¿ya? Que es una interfaz para poder programar, que generalmente es la que ocupa la mayoría de la gente, ¿ya? Ellos lo que hicieron fue lo que se le llama un fork, básicamente una derivación de ese, y lo personalizaron para su asistente. Claro. ¿Ya? Entonces, vamos a ir acá, ¿ya? Que aquí ya estoy en una ventanita de chat. Acá al lado se dan cuenta que me dice, oye, puedo abrir un nuevo agente. Ya, voy a abrir ese nuevo agente, ¿ya? Y en esta ventana de chat, voy a ponerle un poquito más de zoom, tengo diferentes modos, ¿ya? Ok. ¿Ya? Agente es el modo como más poderoso, por decirlo de alguna manera. Si te das cuenta, cuando me coloco el mouse encima, me dice que esto puede planificar, buscar, construir o hacer cualquier cosa. O sea, este es el que tiene acceso a todo. Perfecto. ¿Ya? Pero quizás yo no quiero, por ejemplo, que vaya a modificar un archivo porque quizás estoy trabajando sobre un proyecto existente, ¿ya? Entonces, quizás necesito como menos características, ¿ya? Por ejemplo, quizás quiero entrar a una base de código que me la pasaron, pero no quiero tocar nada, simplemente quiero saber de él, ¿ya? Entonces aquí voy en este modo que dice Ask, ¿ya? Este no tiene permisos para poder editar, solamente para poder consumir, ¿ya? Planificar es cuando tú quieres crear una nueva tarea, ¿ya? Okay. Entonces, supongamos que yo quiero hacer lo que estamos hablando recién, esta misma aplicación, pero con Cursor, ¿ya? Ahora, de nuevo voy a ir a buscar de nuevo un torpeo, ¿ya?
que es como la misma versión del prompt que vimos antes, pero se la voy a... está sin lo de las referencias a la OL, ¿ya? Entonces, voy a decirle que crea un sitio web similar, bla, 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 pero lo voy a poner en modo planificar, ¿ya? Ok. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esa como conversación que yo tuve con ChatGPT para poder, como de alguna manera, volver a Cursor, después, a Valuable después, no va a existir. Lo voy a hacer directamente desde aquí, Claro. ¿ya? Aquí empieza como a tomar las instrucciones que tú le entregaste y empezar como a completar esos supuestos que jamás mencionaste. Claro, como por ejemplo qué pantallas quiero, cuáles son los casos de borde que se dicen en el fondo cuando debería fallar, ¿ya? Entonces, fíjate que el modo planificación está diciendo, oye, ¿qué característica tecnológica quieres? ¿Ya? Claro. Y aquí ya tienes que saber qué es React, qué es Next.js, qué es Vue.js, etcétera. Claro, y supongamos que yo digo, no tengo idea, ya le pongo otra y especifico que me da lo mismo. No lo recomendaría de nuevo, pero vamos a ir con Python porque me siento más cómodo. ¿Qué base de datos? Para un experimento simple, así que voy a hacer un SQLite. Y necesito una autentificación. Sí, ya, porque eso no lo tenía. Entonces sí que lo voy a hacer. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta, ya empieza a hablar de ciertos como terminologías que quizás no son tan conocidas para la gente en general, como Flask, como React, como SQLite, ¿ya? Que son todas tecnologías que te permiten, son frameworks en el fondo, Correcto. son aplicativos que te permiten reducir complejidad de lo que uno está haciendo, ¿ya? Entonces, voy a quitarle un poquito de zoom aquí para que veamos un poco mejor lo que está pasando. Está construyendo un archivo, pero está construyendo un archivo de texto, ¿ya? No está construyendo código. Ya, está simplemente o sea, yo sé que se ve como código porque está así como que se ve como la Matrix, ¿ya? Claro, como que se mueve y hay cosas azules. ¿Ya? Pero simplemente acá lo que está haciendo, esperemos que termine aquí su proceso de iterar, ya ahí está. Acá simplemente está contándome lo que va a hacer, ¿ya? Perfecto. Y me dice, y llegó a la misma conclusión que vimos antes con ChatGPT. Dice, oye, mira, voy a tener que hacer una tabla de usuarios, que es para la base de datos, una tabla de comida, ¿ya? Que básicamente son cómo se va a administrar la información que le estoy dejando al sistema, ¿ya? Está diciendo cómo lo va a dejar en términos de las carpetas, ¿ya? Que esto es importante también porque tiene que ver un orden, ¿ya? Y cuáles son las principales cosas que va a permitir hacer, ¿ya? Y está... Sí, ¿ya? Y fíjate que también acá puso como las tareas que va a ir haciendo, ¿ya? Los to-do. Perfecto. Entonces ahí, con esto se va como a autoalimentar, si es que tú no lo modificas, porque tengo entendido que esto lo puedes modificar, ¿cierto? Absolutamente, puedo hacer lo que... Esto está editable, ¿ya? Y esto, como está pasando en mi computador, esto además, si yo lo voy a ver, está en una carpeta dentro de lo que estamos haciendo. Ah, súper, súper. Entonces ahora va a tomar esto como base para poder construir toda la aplicación. sí. Entonces le voy a poner build. Y va a empezar a desarrollar esos 8 to-dos que estaban antes, ¿ya? Entonces acá se va a demorar un buen rato. Sí. ¿Ya? Y empezó acá a crear los archivos, empezó a generar los requerimientos, ¿ya? Entonces acá se va a demorar un buen rato en hacer la magia. Por mientras, lo que te puedo contar es que de nuevo estaba pasando en mi carpeta, ¿ya? Claro. ¿Ya? Está pasando en mi computador. Y por ende, hay ciertas buenas prácticas que yo debería tener en consideración dado esto. Primero, que ojalá tú hagas una carpeta específica para el proyecto que estás haciendo. ¿Ya? Tú no quieres que Cursor tenga libertad de poder modificar todo el computador, ¿ya? Porque tú quieres decir borra la base de datos y por algún motivo interpretó de que eso era borrar tu computador. Claro. No, es que tienes que ir acotando esas cosas, ¿ya? Perfecto. Vamos a ver que en las otras cosas como Cloud Code es aún más importante porque tienen acceso más irrestricto a ese tipo de cosas, ¿ya? Otra cosa importante es que esto que hicimos de planificar es una muy buena práctica que no es obligatoria. No era obligatorio que yo apretara el plan, ¿ya? Yeah. Entonces, ¿qué pasa? La IA, o sea, los asistentes de inteligencia artificial, en general, los hemos visto de que tienen algo que se llama la ventana de contexto, ¿ya? Y cuando nosotros tenemos esa ventana de contexto, en lo que tiene que ver con nuestro uso habitual como personas no programadoras, no le pegamos mucho a la ventana de contexto, que es la capacidad de información que puede administrar al mismo tiempo. Claro. ¿Ya?
Entonces, como no le pegamos nunca, no nos damos cuenta que existe esa restricción, ¿ya? En código, si se dieron cuenta, cada uno de los archivos de código, y llevamos varios archivos, tienen líneas y líneas y líneas de texto. Entonces, mucho información, ¿ya? Entonces, le vas a pegar a la ventana de contexto, ¿sí o sí? Claro. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, va a llegar un momento en el cual te va a decir, no puedo hacer más, ¿ya? Si estos asistentes que estamos viendo, voy a dejar andando esto ahí detrás, ¿ya? Si se dan cuenta, va eliminando los to-do a poquito y sigue avanzando ahí firme, ¿ya? Entonces, por mientras sigue construyendo eso, vamos a seguir hablando. Entonces, genera mucha información, la ventana de contexto se llena, y si fuera un asistente normal te diría, hasta aquí llegué, Claro. paré, o empezaría a fallar, porque además mientras más llena esté la ventana de contexto, es más probable que se vayan a equivocar. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen estos asistentes? Tienen métodos de resumen. O sea, cuando se empiezan a llenarse, después lo vamos a poder ver cuando ya estemos como en la parte donde se pare, Ujú. pero en el fondo tienen una barrita que se va llenando, ¿ya? Y esa barrita, cuando ya llega a 90 y algo, se fuerza a resumir la conversación anterior. Perfecto. Y por lo tanto tiene métodos para que tú no lo tengas que andar pidiendo el resumen a cada rato, que se resume solo, ¿ya? Cosa de que el contexto, si bien es importante para seguir programando, no sea un impedimento que el hecho de que se complete, ¿ya? Esto, ¿qué es importante tener en mente? Como le vas a estar pegando la ventana de contexto cada rato, piensa que la IA es como ciega, por decirlo así. O sea, en el fondo, o que tiene la visión limitada, por decirlo así. Claro. O sea, en el fondo puede ver esto, ¿ya? Esta, en el fondo, una parte muy limitada de la información. Entonces, ¿qué pasa si tu proyecto al principio es chiquitito? Onda, así lo puede ver todo, ¿ya? Le cabe todo lo que es tu proyecto. Pero en la medida que tu proyecto se empieza a hacer más complicado, en el fondo tu proyecto es más grande que lo que tú puedes ver, ¿ya? Entonces, una buena práctica de cuando tú estás haciendo bytecoding es siempre pensar en partes. Onda, por ejemplo, ahora en la aplicación que estamos haciendo, ¿ya? Hay una parte que tiene que ver con gestionar los usuarios. Hay otra parte que tiene que ver con subir las comidas. Otra parte que tiene que ver con cualquier otra cosa, ¿ya? O sea, en el fondo puedo separar las funcionalidades y ahí dándole pedacitos que quepan en este rango que puede ver, claro, ¿ya? Y como van a haber interacciones entre estas partes, o sea, en el fondo los usuarios pueden ingresar comida, ¿ya? Es importante que hayan documentaciones. Entonces, una cosa que generalmente cuando uno hace sus proyectos solo no hace tanto, documentar. Porque ¿ya? está aquí en la casa. ¿Qué es documentar? Sí, porque documentar es para débiles. No, pero ¿qué es lo que uno le pide a la IA? Que escriba archivos que cuenten la historia de lo que tú estás haciendo. O sea, en el fondo, vaya, así funciona lo que estamos corriendo. Esto es una aplicación que hace tanto, estas son las funcionalidades, ¿ya? Cuando estamos, como lo hicimos en modo planificación, todas esas cosas se consideran en la planificación. Y vemos, por ejemplo, que ahora que ya terminó de correr, generó este archivo que es un README file, ¿ya? Entonces lo voy a poder abrir en algo un poquito más bonito, ¿ya? Acá describe mi aplicación, ¿ya? Y describe la estructura y todo, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? No solamente para mí como persona para poder entenderlo, sino que el día de mañana, cuando yo quiera volver a este proyecto o quiera pasárselo a otro asistente de inteligencia artificial, el asistente de inteligencia artificial va a tener que leer esto. Claro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si hay cosas que son difíciles de hacer, como por ejemplo, supongamos que tu estructura de base de datos es complicada o estás haciendo algo que se va a integrar con el sistema de tu empresa, deberías hacer una documentación que describa eso, ¿ya? Por ejemplo, vas a desplegar, que se refiere a publicar básicamente esto en un sitio web de la empresa o algo por el estilo, y eso tiene ciertas mañas, ya esas mañas, esos requerimientos debiesen estar descritas en un documento así. Perfecto. O sea, en general tú deberías tener hartas archivos como estos, que son los .md, de que te describan la documentación del tema, ¿ya? Entonces eso es una muy buena práctica a la hora de hacer bytecoding. ¿Interesado en adoptar la IA en tu empresa? Pues te tengo buenas noticias. En Evo Academy diseñamos distintos cursos corporativos sobre cómo adoptar tecnología e inteligencia artificial. Ofrecemos cursos tanto para ejecutivos, donde explicamos de forma didáctica cómo entender el potencial de la IA, como para equipos técnicos, donde mostramos cómo puedes construir aplicaciones utilizando modelos de lenguaje, entre otros varios cursos. Visita nuestro catálogo en evoacademy.cl/cursos-corporativos o en el enlace que te dejamos en la descripción del podcast y lleva a tu empresa al siguiente nivel. Y ahora,
Bueno, esto estamos hablando de que lo estamos corriendo en local, todo en tu computador. Sí. Pero supongo que Cursor esto no te lo está regalando, te lo está cobrando de alguna manera. ¿Cómo te lo cobra? Porque lo va a volver a como todos sus sistemas, todos sus servidores. Claro. Acá estamos usando tu computador. ¿Qué es lo que te está cobrando Cursor? Una pregunta. Cursor, uno tiene que tener tiene una parte gratuita, que es nada. ¿Ya? Se acaba el tiro. Sí. ¿Ya? Y tiene una licencia de $20 también. Perfecto. ¿Ya? Otra licencia más de $20. Sí, claro. Pero te juro que la Lo vale. sí. ¿Ya? Entonces uno va y ocupa esa licencia de $20 y tiene una cantidad de cuota, ¿ya? Ya. Son bien poco transparentes con la cuota, ¿eh? Hay que decirlo, como que de repente la cuota es un poco más, de repente un poco menos, de repente la cambian, ¿ya? Pero en el fondo esa cuota se va consumiendo, ¿ya? Y uno va al sitio web que es cursor.com y puede ver en el fondo qué tanto está ahí con respecto a la cuota, ¿ya? Y la cuota también, una cosa importante es que depende del modelo, ¿ya? Cuando nosotros hicimos recién esto, nos apretamos este botoncito que está acá, que dice Switch Models. Yo lo tengo en automático, pero yo podría quitarle esto y fíjate, tengo varios modelos acá. Tengo tu querido Gemini Flash, Muy bien. tengo Sonnet, que es de Claude, También muy bien. ¿ya? Y tengo un montón de modelos y además, si quisiera, puedo ir acá donde dice añadir modelos y tengo un sinfín de modelos más, ¿ya? Que puedo seguir eligiendo, ¿ya? Perfecto. Y además puedo conectarle mi propia API key, ¿ya? Ah, Para- sí. por si, por ejemplo, ellos no tienen acceso a algo que yo sí tengo, ¿ya? Entonces, tengo acceso básicamente a probarlo con el modelo que sea, ¿ya? El de ellos se llama Composer One, ¿ya? Y en general, yo sé que la gente que corre Claude me va a odiar por esto, pero yo encuentro que Composer One hace la misma pega de Claude y me deja correrlo miles de veces, ¿ya? Ahora, debo admitir que cuando el problema se da un poco como que hay problemas que son muy complicados, empiezo a probar modelos y generalmente Claro, hay uno que lo logran resolver, o Perfecto. Gemini también, ¿ya? Pero no encuentro la fuerte necesidad, a menos que uno tenga como muy de preferencia propia, de cambiarlo del automático, ¿ya? El automático es más barato en Cursor, te permite hacer más cosas y no hay un buen razonamiento, en mi opinión, para poder decir que sea distinto, ¿ya? Ok. Déjame ir acá y puedo ser como bien bruto, digamos, y decirle como run this in localhost. O sea, en el fondo puedo pedirle como tiene acceso como a mi computador completo, bueno, yo le puedo limitar eso, pero ahora lo tiene, ¿ya? Ujú. Le puedo pedir como, compadre, corra esto. Claro. Y va a Quiero correr. probarlo. Sí. Que es acá, fíjate, donde yo acá me dio una ventana de terminal y yo le di el permiso que le puse run everything, ¿ya? Que no es lo más seguro, ¿ya? Claro. Si uno quisiera acotarlo, puedes correrlo acá donde dice run in sandbox o ask every time, ¿ya? Pero yo por ahora, como estamos haciendo algo como ligero, le dije que lo hiciera, ¿ya? Y lo que va a hacer es correr esto y eventualmente va a dar la dirección, ahí está, ¿ya? Para mi food tracker, ¿ya? Y como yo le pedí, bueno, aquí tiene, Cursor desde hace poco tiene un navegador, entonces además lo puedo abrir desde acá, ¿ya? Sí, claro, sin salirte del ambiente de Cursor. Sí, hay una manera de salirme, perdón, porque además acá yo también le puedo pasar, como está dentro de Cursor, le puedo decir, oye, ese botón no funciona, pon tú, ¿ya? Que también es una capa de interactividad adicional, ¿ya? Pero aún así yo podría tomar esto. Localhost, para la gente que no conoce, es que funciona tu computador, ¿ya? Ok, es decir, cuando dicen, oye, armé este proyecto y lo publiqué en localhost, es porque nadie va a poder entrar. Claro, y acá está el login, que no me di cuenta en qué momento me dijo que ya lo había hecho, así que asumo que hay un usuario de contraseña. Así como base, claro. ¿Sabes qué? Le voy a preguntar, Preguntémosle. ¿ya? What is the default user? ¿Ya? Y ya, te das cuenta, lee cosas, planifica. Mira, acá abajito, ese circulito que está ahí es lo que te decía la ventana de contexto, ¿ya? Perfecto. Cuando llega a 90 y algo, va a forzar un proceso de resumen, Ok. ¿ya? Y aquí mismo en la interfaz te muestra así como cuántos créditos ya has usado o tienes que necesariamente entrar a la página de Cursor. Cursor.com. Sí. Hay otros que sí te muestran cuánto llevas. Solo digo. Sí, te lo digo. Solo digo. Como que Nolan es fanático de otra peor versión de Cursor que se llama GitHub Copilot. Ya, entonces es porque está limitado, obvio que Claro. juegue.
¿Ya? Claro, no dice que tenga default user, dice que te tengo que registrar. Entonces, claro, acá, lo tengo una cuenta ya, vamos a crear una cuenta. Entonces, paso por admin. Oye. No, Tiene que tener al menos 6 caracteres, por favor, seguridad. ¿por qué seguro? Ya, ahí falló. ¿Ya? Y ahí podría iterar y decir, oye, tengo un error y todo. Claro, ¿Ya? no lo guardó, no. Otra cosa importante de Cursor es que yo puedo crear carpetas como para que en mi flujo de programación pues estén ahí, ¿ya? Por ejemplo, acá yo voy a crear una carpeta y le voy a poner punto cursor, ¿ya? Y esa carpeta solamente tiene cositas como mañas de Cursor, ¿ya? Perfecto. Entonces voy a ponerle, por ejemplo, una nueva carpeta que se llama commands, ¿ya? Y en esa yo puedo colocar puedo hacer un nuevo archivo, ¿ya? Que se llame como quiera hacer un comando. Por ejemplo, voy a ponerle documentation.md, ¿ya? Que son esos mismos archivos que vimos recién de texto. Y acá yo le escribo una introducción, ¿ya? Básicamente es como un prompt precargado, ¿cachai? En el Perfecto. fondo, le voy a decir, por ejemplo, read the latest changes and update the current documentation, ¿ya? Entonces, cuando yo esté trabajando con él y cuando tú en algún momento quiera, oye, ya estoy haciendo esto estoy hace rato horas haciendo y, no documentado, puedo escribir / documentation y va a correr el prompt que precargué. Ah, perfecto. Y si, por ejemplo, yo sé que ya está todo el proyecto armado, pero quiero agregarle algo más y sé yo, particularmente como programador, que necesito apuntar a, no sé, 2, 3 archivos como fijos. ¿Hay alguna forma como de etiquetarlos o voy a tener que dejarlo ahí que le achunte? No, tengo el arroba, ¿ya? Por Perfecto. ejemplo, acá tengo el arroba, por ejemplo, voy a asumir que este package JSON que está acá, ¿ya? Es decir, arroba package JSON y me dice cuál quieres, el de la carpeta frontend, sí, esa, ¿ya? Y podría decirle como change package JSON to include React 2.1.1, voy a decir, no sé si React tiene esa versión, pero es para poder mostrar que use, ¿ya? Y ahí lo cambió, Perfecto. ¿ya? Entonces, claro, puedo hacer eso con el arroba de los archivos. El arroba, fíjate que también me da más opciones. Me dice archivos y carpetas, documentación, y esa documentación pueden ser documentaciones bien conocidas como las de todos estos, por ejemplo, Python, ¿ya? Claro. O puedo referenciar, por ejemplo, tú que yo esté trabajando con, no sé, Jumpseller, que es un proveedor de e-commerce, y no tengo esa documentación, puedo escribir arroba Jumpseller y añadir esa documentación. Ir a la página de Jumpseller, extraer sus documentos, el sitio web y ponerlo acá. Cosa de que vaya a buscar esa versión de la documentación que ese proveedor me entregó, ¿ya? Excelente. Claro, hay precargados, pero hay, siempre uno tiene uno que otro proveedor que no está en el mapa de estas aplicaciones. Y terminal tiene que ver con que acá abajito, donde está corriendo esto que estamos viendo acá, de repente suceden cosas como, por ejemplo, errores que se muestran o registros que uno va dejando en el terminal, ¿ya? Y también los puedo referenciar con el arroba. Perfecto. Entonces, en general, esto te da mucha flexibilidad, pero tú tienes que saber los archivos que estás haciendo, ¿ya? Entonces, supongamos, voy a apretar keep, ¿ya? Yo acá además también, como esto está diseñado para tu flujo como programador, tú aquí mismo puedes en el mismo archivo, a diferencia de los otros que tenías que decirle que editara, tú puedes ir escribiendo, ¿ya? Y puedes además ir chateando con esa misma parte, ¿ya? Entonces voy a ir acá, ¿ya? Por ejemplo, este es un archivo index. Entonces vine acá, ¿ya? Podría yo, por ejemplo, marcar una línea, ¿ya? Y puedo pedir que la edite, que voy a hacer de flojo, le voy a decir change the title to Spanish, ¿ya? Rastreador de alimentos, ¿ok? Ok. Está bien traducido. ¿Ok? Ya, y eso lo edito ahí mismo, ¿ya? Perfecto. También eventualmente si yo estoy haciendo cambios, porque tú la típica de que le añadiste porque tú un prefijo a algo y después tienes que añadir todos los prefijos abajo, y el cursor te va a sugerir ese autocompletar fácilmente. ¿Ya? Apretas Tab en el teclado y te va a hacer los autocompletar hacia abajo. Okay. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a añadir algo muy que nada que ver con nuestro traqueador de comida. Le voy a poner Pokémon
.html, ¿ya? Y le voy a decir acá que te voy a ocupar lo que dijiste tú, Pokémon. Crea una lista de los primeros 6 Pokémon. ¿Cuál va a tomar de Pokémon? Puse, no, es que sí, es sin la S. Lo siento, gente de Pokémon. Sé que es plural. El teclado me la ganó. No se preocupen, lo vamos a mirar feo cuando salga a la oficina. Entonces va a crear una lista ahí, pero eventualmente, por ejemplo, si yo quisiera editar esa lista rápidamente, también lo puedo hacer cuando termine de cargar. Acá está. Ya, entonces esta fue la lista que creó. Ya, vamos a mostrarla para... Ya, ahí están. ¿Ya? Ya, y... Ya, entonces supongamos que yo empiezo a editar acá. ¿Ya? Y fíjate que me empieza a sugerir los otros que faltan al tiro porque entiende el contexto. Mira, acá al lado. Entonces yo aprieto Tab y se escribe solo. Claro, como que acepta esa sugerencia y la agrega inmediatamente al código. Y fíjate de nuevo también, me está mostrando la siguiente. Tab y está ahí listo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahora supongamos que le voy a colocar un guión antes. ¿Ya? Y le coloco el guión de nuevo. ¿Ya? Entonces después ya empieza a sugerirlos para todo el resto. ¿Ya? Entonces empieza a ver de que el cambio es consistente y te empieza a sugerir cómo cambiarlo. Entonces yo pongo encima de este y ya al ratito me va a sugerir que tengo que cambiarlo. ¿Ya? Y así sucesivamente. O sea, en el fondo trata de ver tus patrones y empezar a sugerir cambios en relación a eso. Perfecto. Como que en algún sentido, como que igual aprende de cómo tú estás haciendo todo el código entre tú y él. Sí. Ya, ¿ya? perfecto. Entonces, al fin y al cabo, esto, como sigue pasando, la última cosa que me faltaría decir en el fondo es que todo esto está pasando en tu computador y por ende, si no guardaste, por decirlo así, los cambios, nadie los guardó por ti. Entonces es súper importante que ojalá hayan controles de cambio. O sea, en el fondo, si es que ustedes han empezado en el mundo de programación, pero aún no saben lo que es GitHub, sería bueno que vieran un video de GitHub. Claro. ¿Ya? Que entendieran eso, ¿ya? Que si no, en el peor de los casos, igual es extremadamente distinto, pero un Google Drive, un Dropbox, algo que en el fondo tenga algún control de versiones, ¿ya? Porque en el fondo va a pasar, y esto pasa mucho en los proyectos de bytecoding, que te vas a ir por una línea y te das cuenta que te fue mal, que no te gustó, que falló, que no era lo que esperaba, y vas a tener que volver, y la idea es poder volver fácil. GitHub te deja hacer eso, ¿ya? Es un ecosistema que te permite hacer eso de manera mucho más rápida y está tan integrado con el mundo de la programación que también le puedes pedir a Cursor, créame un repositorio de comitea, que es como la palabra, claro, como súbelo. Ya, súbelo, ya, mándame la URL del último commit, ya, todas esas cosas responde bien porque ya se las sabe de memoria. Ya, entonces básicamente, ¿qué es lo que haríamos ahí según lo que aprendimos? Podríamos ir a los comandos y podríamos añadir uno que sea de commit.md, ¿sabes? Y acá le podría decir commit the latest changes and give me the public URL. Claro. ¿Ya? Y ahí cuando tú le vayas acá y digas /commit, se van a gatillar esas cosas. Y en este caso, por ejemplo, yo no sé qué va a pasar, me va a decir, no tengo ningún repo, lo voy a subir, ya está conectado a mi cuenta de GitHub, así que lo puede hacer. Pero eventualmente lo podría hacer, ¿ya? Y aquí viene la pregunta más importante. Aquí, ¿dónde me dejaste el botón de publicar que yo tenía en Lovable? Ya, acá no, acá ya, esto ya no es... ¿Cómo así? Funciona en mi máquina, ¿ok? Claro, aquí ya entramos a esta flexibilidad que ganamos. También nos da más responsabilidades, claro, de tener una máquina donde guardar esto, donde desplegarlo, ya sea Docker, ya sea instalación y todas esas marañas y palabras raras que usan los programadores. Sí, y ahí en general cuando uno tiene que hacerse cargo de eso, hace otra carpeta. O sea, en el fondo yo ahí ya volvería, oye, supongamos que me gustó esto y quiero planificar cómo lo voy a publicar, que la palabra en programación es deploy. Claro. Ya, yo haría otra conversación, iría acá y le diría en modo planificación, ayúdame a planificar el deployment de esto, ¿ya? Usando este servidor, este proveedor, ¿ya? Por ejemplo,
nosotros hemos tenido que desplegar en Azure. Azure también tiene en Google Cloud, ya en AWS. Todos esos tienen documentación y por lo tanto estos agentes son capaces de leerla relativamente bien. Ya te van a sugerir un producto, lo van a configurar por terminal y va a ser relativamente fácil. ¿Ya? Entonces, para ir cerrando, esos cursor, ¿ya? Uno va iterando con cursor a la medida que va avanzando, o idealmente va comiteando los cambios como para irlos guardando como si fueran en los juegos de que va Claro, el save. avance. Guardar el avance. Y la pasta más dura, que en el fondo es lo que viene más fuerte después de esto, lo que sería más aún personalizable, pero más restrictivo aún de los conocimientos de programación, es cuando lo haces en lo que se le llama la terminal. ¿Ya? Ok. Entonces, eso es directamente desde tu computador conectado en lo que acá en Mac se ve amable, porque mira, fíjate, pues es blanquito y todo, pero en Windows se ve negro y todo intimidador. Así, es la Matrix que uno veía en la. O sea, ¿ya? Y por ejemplo, acá yo voy a ocupar Codex, que es como esto para la versión de esto de OpenAI. ¿Ya? Ok. Codex, ahora no lo vamos a ver, pero Codex te pediría autentificar tu usuario y contraseña y todo, ¿ya? Pero existe esta misma versión, pero versión Claude, Claro, ¿ya? claro. Que esa es la más popular, ¿ya? Que Claude es un proveedor que se conoce por esto, ¿cachai? Que es hacer programación bien, ¿ya? Y eso no lo vamos a ver hoy día porque la terminal es más compleja, pero finalmente les voy a mostrar brevemente cómo luce Clear Codex. ¿Ya? Y inicié Codex después de que lo instalé y todo, y yo aquí puedo escribirle, ¿ya? Puedo es como en el fondo ChatGPT, pero tiene acceso a mi computador. Estaba operando en los archivos de mi computador. Ya está totalmente abierto, a diferencia de lo que habíamos visto recién con Cursor. O sea, está ahí restricto. El cursor, igual cuando yo lo activé como en el modo como más run everything, también lo puede hacer si le das ok. permiso. Pero la diferencia es que yo no tengo una interfaz y por lo tanto las cosas suelen ser más rápidas, puede conectarse con varias partes de tu computador, ¿ya? Entonces le voy a decir, por ejemplo, in this folder, create a HTML with the list of the first 6 Pokémon. Ahora sí con... Sin la S. Sí. ¿Se da cuenta esto? La interfaz que teníamos antes con los botones, por muy complicado que sea Cursor, tenía una interfaz, Claro. ¿ya? Esto no, Aquí, pura línea de código, puro texto. ¿ya? Y me dice, mira, voy a crear esto. Dale. Confío en ti. ¿Qué quieres hacer? Y ¿cachai? Te va dando opciones y tú decís, ya, quiero el 1. ¿Ya? ¿Lo quieres abrir? Sí. Voy a ir a la carpeta, que la tengo acá. Ya, está la carpeta. Y ahí está la lista con los 6 Pokémon. ¿Ya? Y la creo ahí mismo. ¿Ya? Ahora no vamos a entrar en esto porque de verdad este es muy flexible, pero requiere mucha configuración. Puede fallar mucho. O sea, de fondo, si uno no tiene cuidado, uno puede borrar archivos de fuera de los archivos que uno está haciendo. Entonces tiene que colocarle más limitaciones, pero tiene mucha más flexibilidad. ¿Ya? Ok. Y eso no lo vamos a ver hoy día porque ya escapa ya el podcast está muy largo, ¿ya? Claro. Pero esto ya requiere más conocimiento de programación, ¿ya? Y Cloud Code es definitivamente el proveedor número 1 de esto. Mucha gente lo está usando, cada vez gente lo está conociendo más, pero sí requiere sentirse familiar con... Si ya lo de la conversación anterior fue un poco complicada para algunas personas, ya yo les recomendaría que se quedaran hasta ahí, se sintieran cómodos con eso antes de pasar a la siguiente fase, ¿ya? Perfecto. ¿Y este Codex está dentro del plan de $20 o ya que hay que pagar adicional? La buena noticia es que sí, ¿ya? Cuando uno va a ChatGPT, uno nunca ve estas cositas porque no está atento nomás, pero acá al lado ahí está esta cosa que dice Codex. Tú pinchas ahí y te va a decir prueba en tu terminal y ya te dan las instrucciones de cómo instalarlo como lo mostré yo. Perfecto, súper bien. Así que en general toda esta cosita del bytecoding va escalando, si te das cuenta. Sí. Mientras más personalización quiero, más compleja es la curva, ¿ya? Para la gente que ya sabe programación, Cloud Code es muy bueno, se integra muy bien con lo que la gente ya se siente cómoda. Si en el fondo la terminal y trabajar en Linux y todas esas cosas es algo que a ti no te causa dolor de cabeza, dale.
Claro. Pero si tú das la parte no tan técnica, ¿ya? Y que en el fondo Excel era lo tuyo, y ya tenés que empezar a abandonarlo porque sabes que puedes hacer más con otras cosas, ya. Lovable y Cursor son los primeros animales que hay que domar, ¿ya? Y si tú estás un poco más atrás de algo que no entiendes nada de programación y estás haciendo aficionado, ya, empiezas a sentirte como con estructurar un buen pedido en Gemini Canvas o ChatGPT Canvas. Claro, y ahí uno va a ir probando qué es lo que va saliendo y obviamente complejizándolo de a poco. Sí, entonces, harta cosa. Harto, es bastante. Yo creo que ahí nuestros auditores van a estarle retrocediendo, adelantando, a ver qué dijo aquí, qué dijo allá. Sí, pero en general es la misma, hay que ponerse a trabajar. Yo creo que si no tienen si no se les ocurre un proyecto, es cosa de tratar de modelar algo en onda, lo que les decía, como lo de lo de los alimentos, o quizás hacer un formulario. O sea, es simplemente coloquen un proyecto sencillo, quizás no sé, hacer el inventario de los libros que tienen en la caja, Claro. con un sistema para poder sentirse cómodos. Y después van a ir agarrando la práctica y van a ir ver que se pueden hacer cosas. Ya hay muchas cosas que funcionan en una sola de estas cosas. Por ejemplo, nosotros hace poco hicimos algo que tenía que correr en el local por la sensibilidad de la información. Ya, eso es curso. Pero las otras cosas se pueden hacer en todas estas y más que nada depende del tiempo que uno le pueda dedicar. O sea, un fin de semana ojalá poder dedicarle harto tiempo. Sí. Es bien flexible y bien entretenido cuando uno va entrando a este mundillo y uno se da cuenta que puede desarrollar muchas cosas. La forma más extraña que he usado esto es crear documentos, PDFs, Sí. con estos asistentes, porque como tienes el acceso a todos los archivos al mismo tiempo, lo cual con, no sé, Google Docs o Word no lo puedes hacer porque estás trabajando con un archivo, esto te da esa flexibilidad. Entonces, hay formas también creativas de utilizar estos asistentes. Sí, absolutamente. Así que eso, no sé si quieres decir algún último llamado a nuestros auditores, algún último consejo. No, simplemente reiterar que si les llegase a interesar lo de Cloudco, mejor que lo digan, porque siempre va a estar la pelea de que si nos vamos tan técnicos o no. Sí. Siempre hemos tenido esa duda de hasta cuándo podemos empujar esto. Yo siento que estamos empujándolo harto con el capítulo de hoy día. Pero si les gustó, bienvenido que sean esos comentarios. Y si no, también para poder saber hasta dónde poner el freno o seguir con el acelerador. Yo sé que tú diste la bienvenida a este capítulo, pero yo lo voy a despedir, así que muchas gracias por estar ahí, por escucharnos y llegar hasta el final del capítulo. Acuérdense de suscribirse, poner la estrellita y todas esas cosas que se dicen ahí en redes sociales. Compártanlo, especialmente con sus conocidos, y nos vemos en el siguiente episodio de Inteligencia Artificial para los Negocios. Hasta la próxima.